buenas tardes a todos. Empiezan siempre con una guasa. Pues, ¿os acordáis del domingo pasado que estuvimos hablando? Bueno, primero una cosa que tuve durante la alabanza y durante la canción y tal. Es una conexión que hay entre todos los seres humanos, los que ya estuvieron, los que estamos y aún los que van a venir. Estamos todos unidos por el Espíritu. Somos seres espirituales, llenos de luz, llenos de energía. Una parte positiva nuestra es la parte de la naturaleza divina que se nos puso a nosotros, y cada uno lo va a hacer llegar a buen fin de la mejor manera posible. Pero hay una conexión entre nosotros, que es un vínculo. Yo estuve estudiando ahora esta semana sobre los apóstoles, de los apóstoles hace 2000 y pico de años, y aún me caían las lágrimas, porque hablábamos el domingo pasado, eran discípulos y apóstoles de la transición, de cuando se cambia de un pacto para otro, y estuve mirando en Mateo 24 cómo Jesús les anuncia sus propias muertes. Y os van a juzgar y os matarán. Pero ellos hicieron lo que querían hacer, que era defender el cristianismo, que era dar la cara por entrar en el reino de la gracia, que era defender a Jesucristo mismo, su resurrección, que era resurgir esa parte que tenemos todos interna, que a veces está tan dormida. Estamos en un tiempo, la pandemia produjo muchas cosas, pero una de las cosas que produjo fue un despertar. La gente empezó a pensar de otra manera, empezó a pensar más por su cuenta. Ya no valen tanta normativa, ya no vale tanta persecución, ya no vale tanta sumisión. Tenemos un pensamiento que queremos vivir en paz. Queremos encontrarnos a nosotros mismos y saber cuál es nuestra función en la vida, porque a veces ni lo sabemos, qué pintamos aquí, ¿no? Entonces yo sé que la pandemia produjo un despertar mental en la naturaleza, un despertar en el reino animal y un despertar en la humanidad, ¿no? Entonces hay una conexión, si quieres, con el mundo del universo. Sigue siendo el mundo físico, pero la conexión es espiritual. Pero el mundo físico sigue estando en lo que se ve, aunque nos parece que ching, ¿verdad? Y todo eso, pero sigue siendo el mundo físico, porque lo vemos con estos ojos, pero el mundo espiritual es el que no se ve. Es como nos sentimos, es lo que amamos, es como cantábamos, odiado y criticado y maltratado. Eso lo tenemos dentro cuando estamos amargados, cuando estamos rígidos, cuando estamos que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, en mi opinión, esta es mi opinión personal y la voy a publicar porque entiendo que mi creador y mi fuente de vida pretende que yo publique lo que él me dice, porque dice que lo que se diga al oído o en secreto, que lo digáis desde las azoteas. Discierno que publiquemos lo que nosotros entendemos, lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces estuvimos hablando el domingo pasado de Pablo. ¿Os acordáis? De Colosenses, de Pablo, que estaba, primero hablamos del amor, hablamos de la fe y hablamos de la esperanza que mantiene viva a la fe y al amor, y que es la encomienda nuestra principal de cualquier ser humano. Una persona debe de tener fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo, fe en que se abrieron los cielos para que volvamos otra vez a encontrarnos con nuestro yo interno, porque eso ni siquiera lo sabemos, que tenemos que hacerlo. Pero hay una parte, no todo el mundo físico es nuestra vida, ni todo el mundo físico, ni la mayoría del mundo físico. Nuestra vida es interna. Dice que el que creyera en él brotarían de él ríos de agua viva. Por lo tanto, tenemos ríos de agua viva que debemos de despertar para nosotros ser un manantial de vida, primeramente para nosotros mismos y segundo para quien nos está viendo. Entonces, pues estábamos hablando de la fe y del amor, y después pues nos dimos cuenta como Pablo decía que estaba esperando ser adoptado en un momento en el que Jesucristo ya había resucitado, en un momento en el que ya se había enviado el Espíritu Santo para que pudiéramos despertar de nuevo esa conexión que tenemos con el más allá, si quieres, le podemos llamar así, ¿no? Con la parte espiritual. Ya lo habían tenido, pero ellos estaban en un periodo de transición. Y al ir en el coche hacia allá, hacia el pueblo, fui pensando en todo esto, ¿no? Estos hombres que pagaron un precio altísimo
por defender el cristianismo, por creer en Jesús, por ser leal a las cosas de Dios. Pagaron un precio hasta con sus propias vidas, porque vieron que sus vidas no eran tan importantes como vencer o defender un principio que había que instalarlo en el mundo espiritual para que siguiera rodando. ¿Me explico lo que digo? O sea, y me doy cuenta que eso es más importante que nuestra propia vida. Eso es más importante. Pero yo sentí una conexión con ellos, de que en verdad comprendieron cosas tan grandes como para que dieran sus vidas y se dejaran matar y no negaran, porque sabían que con eso toda la humanidad y generación tras generación iba a despertar, iba a tener la posibilidad del despertar. Luego encasillaron la religión, metieron una serie de dogmas de fe, de normativas, de no sé qué, que eso acabó con lo que Jesucristo quería traer. Porque Jesús no quería traer una religión, Jesús es la vida y es la resurrección, es la fuente de agua vida. Él es la verdad y el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? El verbo de Dios es la acción y todo lo que Dios habló que sería para el ser humano. Entonces sí que me encontré, aún ayer le decía hablando, hasta ves cerca del llanto cuando veo cómo estos hombres dieron su vida en los tiempos de... Pues entonces Jesús es crucificado, Jesús resucita, anda 40 días resucitado en la tierra con ellos, según lo que está escrito, y se va. Se sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Y dice Pablo, siéntate a la derecha mía hasta que yo ponga tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Por lo tanto, claro, hoy confesamos y yo reconozco que Jesús, en el que yo creo, no tiene enemigos. Pero ellos estaban saliendo del periodo, que es de lo que yo quiero hablar un poquito hoy, saliendo del periodo de la ley de Moisés. A ver, Jesús vino a los suyos. Esta historia bíblica, la Biblia es la palabra de Dios y es de inspiración divina. Hablábamos el otro día que aunque Pablo estaba esperando por ser adoptado, sí era palabra de Dios, porque él estaba en un proceso que nosotros ya no tenemos que vivirlo. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron por nosotros. Había un grupo de personas que eran los 12 de Jesucristo que tenían que pasar por el periodo de la transición entre un lado y en el otro, entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entonces Jesús vino a los judíos, porque Dios se hizo con un pueblo, pero los judíos no lo recibieron, de hecho lo mataron, aunque lo mataron los edomitas. Los edomitas son Esaú. Esaú es el gemelo de Jacob, y él vende su primogenitura, te voy a contar la historia. El libro de Jasher es un libro que Josué habla de él y hablan en otro sitio de él. No lo tenemos en nuestra Biblia, pero está en otras muchas Biblias, que sabéis que hay 7 u 8 tipos de Biblias distintos. Jasher era hijo de... ¿cómo se llama? Que entró de Caleb. Creo que era hijo de Caleb, el que entra en la tierra de los gigantes y tuvo una visión, nos los comemos, pues era hijo de él. Y narra algunas cosas. Entonces, cuando Noé, te voy a ir al grano, sale del arca, maldice a su hijo Cam, porque lo ve desnudo. Mi opinión es que tuvo sexo con él. Ya sé que es fuertísimo, pero mi opinión es eso, porque por que dos hombres se vean desnudos, no veo yo que hubiera... Pero creo que él estaba borracho, plantó una viña, se emborrachó, y Cam, el hijo, dice que vio su desnudez y tal y cual. Entonces lo maldijo. Entonces, por aquel entonces la palabra de los patriarcas tenía mucho peso, entonces te maldigo. Entonces esa persona iba a ser maldita en todos los días, y su generación también. Entonces Noé, Cam, que era su hijo, que es el que maldijo, tuvo a Cus, y Cus a Nimrod. Nimrod es el que levanta Babilonia. Babilonia es una representación, porque dice en nuestras Biblias que, creo que es en Génesis 9, que dice que hicieron edificios de ladrillo y de asfalto en vez de piedra y cemento, lo llaman mezcla. Entonces te das cuenta que la provisión que Dios tenía para el ser humano era en lo natural de la tierra. Las casas
debían de ser de piedra y debían de estar juntadas con el cemento, que es arena y agua. ¿Me explico lo que digo? Es una simbología que tenemos que entender. Pero a todo esto voy a decirte una cosa. Cuando Adán cayó, viste que se pusieron unas hojitas de parra, ¿os acordáis? De unas verduritas y tal, para tapar su desnudez, porque la gloria la perdieron y se encontraron desnudos. Dijeron, pues vamos a ponernos unas hojitas de parra y tal y cual. Pero Dios sabía que tenía que hacer un sacrificio, tipología de que Jesucristo daría la vida para volver a conectar la espiritualidad que se perdió en Adán, porque a partir de ahí todos los hombres somos levantados, somos traídos a la tierra con la parte caída que tenía Adán. Entonces Dios mata un cordero y con las pieles del cordero los cubre. Pero todo lo que hace Dios es multidimensional. Entonces, esa piel que cubrió a Adán y Eva en su torpeza tenía un poder de vida superior a lo que ellos iban a tener por su cuenta después de haberse desconectado de la vida espiritual. Entonces, esa tela, esa piel, fue pasando de generación a generación y está en el libro de Jasher. Can se lo robó a su padre y se lo dio a Cus. Cus, que era el padre de Nimrod, se lo dio a Nimrod. Se lo dio a Nimrod. Por eso es que Nimrod pudo ser el rey más poderoso de todos los tiempos. Lo usó para mal, porque fue un tirano, un asesino. Dice que era un cazador impresionante, que se quedó con todos los reinos. Pero es que él tenía el poder de la vestidura que Dios le dio a Adán para seguir viviendo. Si Dios no da el poder, es muy difícil que alguien pueda tener tanto poder. ¿Me explico? Porque los seres humanos somos más o menos todos iguales en cuanto a poder. Si tú cuentas con tu espíritu, tú tienes mucho poder. Hemos hablado de que Jesús dijo que nosotros que somos dioses. Lo dijo Él, no lo digo yo. Dijo, vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque levantamos a Dios a través de la resurrección de Jesucristo, porque por la fe moveremos montañas, y mucho más que montañas. Entonces nosotros dentro tenemos la capacidad de un Dios. Pero es que la vestidura de Dios te hacía el mismo efecto. Entonces Esaú, porque para matar a Jesús manda narices, había que tener un poder. Esaú le corta la cabeza a Nimrod y le roba la vestidura. Es por eso que él hace un pueblo que se llama Edom, son los edomitas, y son los edomitas los que crucifican a Jesucristo. Sin el poder de Dios, nadie hubiera matado al Hijo. Nadie lo hubiera podido matar. Tenemos que pensar en esto. Todo ese poder que tenemos se nos dio para hacer lo bueno. Estos hicieron lo que quisieron, pero tenían el poder, aunque fuera malo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando aquí de estas cosas, vemos aquí en un versículo, en el mismo Colosenses que leíamos el otro día, en el 1:24, dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Lo vuelvo a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su Iglesia. ¿Qué estaba cumpliendo él? Yo no siento que nosotros estemos cumpliendo lo mismo. ¿Tú sientes que estás terminando algo que Jesús empezó? No. Entonces él aquí vuelve a incorporarnos a la posición y a la situación que él tenía. Él estaba en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque hablábamos el otro día que entonces los judíos no lo recibieron, siguieron con el judaísmo y vino el cristianismo y todo el mundo ignoró, salvo la primera iglesia que habla en Hechos de ella, y los 12 discípulos. Bueno, uno le vendió y luego se suicidó, que era Judas, ¿no? Pero entonces, hasta que llegara el cumplimiento de que, porque ahora te voy a explicar otra cosa, de que ellos dejaran de perseguir algo que se les había dado, ellos tenían que esperar a que se anulara lo que es la ley de Moisés, que era lo que insistía en cumplir todo hijo de vecino. Entonces él tenía un enemigo, pongamos, ¿no? Él tenía un enemigo
que era la creencia de los que querían seguir ignorando a Jesucristo. ¿Me explico, no? ¿Me explico? ¿No me explico? Sí. Mariano hace así, como diciendo irregular. ¿Lo repito? ¿No? ¿Sí? Ya no me acuerdo. Aquí al pasar la hojita, ahora lo desarrollo, espera. Que además estoy calentita, no sé qué me pasa a mí últimamente, no sé si será la primavera. Estoy caliente y todo es así, va mi vida ahora y tal. No sé. En fin. Entonces, al pasar la hojita, en el otro versículo, dice aquí, porque aquí nos empieza a explicar, vale, muy bien, dice que faltan las aflicciones de Cristo. Bien. Entonces aquí nos explica lo que hizo la obra redentora. Te voy a leer del 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisiones de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nos indica que a través de la cruz nosotros podemos reconciliarnos con esa parte espiritual que habíamos perdido en Adán. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz, dice, por tanto, nadie os juzgue, atiende este versículo, nadie os juzgue por bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira cómo dice aquí, aquí ya nos indica contra qué está luchando Pablo, contra el judaísmo, porque estos son las fiestas judías, las bebidas, no se podía comer cualquier animal, no podías beber cualquier cosa, era la ley judía. Entonces nos indica que todavía la humanidad seguía perpetrando estas cosas. Pero mira cómo dice el 17, todo lo cual es, en tiempo presente, es, dice, sombra de lo que había de venir. Fíjate que claro está en este versículo el proceso de que estaban pasando una situación que no es la nuestra. Yo lo único que quiero hablar de esto es que no es la nuestra, porque a veces que estamos esperando a lo que ha de venir, pero es que él tenía que esperar a lo que iba a venir, que era la conclusión de la destrucción del templo, de la destrucción de la ciudad, para que no siguieran adorando a Dios desde ese sitio. Entonces él está esperando porque Jesús lo anunció a sus discípulos, y ahora vamos a ver eso. Entonces, no sé por qué el cristianismo, no sé por qué se ha saltado esa parte tan importante del cumplimiento de que esa ciudad quedó destruida, quedó anulada y quedó nulo la adoración tipo judío. Yo sé que hay sinagogas, pero no tienen el lugar santo. Dios no volvió a permitirlo nunca más. No tienen el templo, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo. No habrán reconocido a Jesús, pero no pueden hacer la ley de Moisés, porque Dios dijo que no, en el año 70. Entonces, Jesús, que lo había anunciado, ahora vamos a ir, ellos lo estaban esperando. Todos murieron entre el 67, Pablo en concreto en el 67, 3 años antes. Y yo pensaba en él, y decía, pobrecillo, ni alcanzó lo que perseguía, de quedarse solo con el cristianismo, aunque lo tenía en su espíritu, ni conoció a Jesús como los otros discípulos, porque Pedro le vio, estuvo con él, supo de su presencia, le impartió, le habló, lo vio, lo conoció, pero Pablo no, lo tiró cuando una luz, ¡yum!, pero ya se había ido Jesús de esta tierra, no lo vio nunca. Fíjate, menudo proceso en un apóstol que al final lo matan, le cortan la cabeza, y nunca vio concluida la situación, pero él estaba persiguiendo una situación y él en la tarea que le tocó tenía que anunciarlo y decirlo. Por eso dice, lo cual es hoy en día sombra, es sombra, dice, de lo que ha de venir. Lo tenía como un futuro, pero nosotros no. Entonces, si vamos aquí, vamos a ir un momentito a Mateo 24. Mateo 24, vamos bien, ¿no? Sí. Vamos bien, Mariano. Sí. Mateo 24, es que esto, mira, yo te voy a decir una cosa. Casi nadie piensa en el mundo del cristianismo como yo, en este sentido. Casi nadie. Pero yo me ciño a lo que está escrito.
Lo que hemos querido hacer los cristianos es llevar a cabo el Evangelio a rajatabla. A rajatabla, Mateo 24. A rajatabla, ¿qué quiere decir a rajatabla? Que hemos querido cumplir literal la palabra de Pablo. Pero es que Pablo y yo no vivimos en el mismo tiempo. Él estaba en ese proceso de cumplimiento que yo ya no lo tengo, pero te lo voy a explicar ahora en un momento. Entonces Jesús, antes de que lo capturen, en el 24, bueno, en el 23 empieza a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte a tus hijos como gallinitas y a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice: porque te digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a continuación, en el 24, le empiezan a preguntar. Entonces los discípulos le enseñaron el templo, que costó 46 años hacer. ¿Lo viste, Jesús? Qué impresionante edificio. Y le contesta Jesús: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús empieza a hablar cómo eso va a ser destruido. Aquí se ha confundido con la destrucción de este mundo. A ver, está hablando de Jerusalén, Jerusalén. Está hablando de esa ciudad donde los judíos, porque Jesús no hablaba con otros que no fueran judíos, habló con una samaritana y otra señora que le pidió si sanaba a su hija y dijo: no vine para sanarte a ti, ¿os acordáis o no? Y dices tú: qué forma más rara. Es que Jesús vino al judío. Entonces todo el mundo de Dios en esa hora era en Jerusalén, en esa hora era de Jerusalén, y era donde tenían la idolatría cumpliente la ley de Moisés, entre comillas, porque lo estaban haciendo muy mal, pero lo estaban haciendo, y seguían teniendo una adoración y el cumplimiento de la ley y todo eso. Entonces le preguntan aquí, versículo 24, 3, dice: explícanos cuándo será tu venida y el fin de siglo. El fin de siglo. Aquí tenemos dos siglos. Tenemos el siglo de la era de Moisés y el siglo de la era de la gracia, ¿sí o no? Sí. Entonces había que acabar con el siglo de la era de Moisés para entrar en el siglo de la gracia. Pero viste cómo dice: ¿cuándo será tu venida? Para que este siglo sea consumado. Pero ves que Pablo dijo el bien que ha de venir, o sea, las cosas que son figurativas de las que todavía tienen que venir. ¿Me explico? Pero ellos estaban esperando a que Dios moviese, porque eso lo hizo Dios, no lo podía hacer nadie más, a que Dios moviese ficha en el año 70. Pero tú vas a ver que Jesús durante el 24, claro, muy largo para leer, y todo esto, pero mira cómo le dicen el 24:9. Entonces, pues le empieza a explicar una guerra. Uy, va a haber una guerra, pues van aquí, van allá, porque reino contra reino, y todo será principio de dolores. Y después entonces en el 9 dice: os entregarán la tribulación y os matarán. Se lo anuncia a los discípulos: os van a matar por mi causa, pero el que permanezca va a cumplir con su tarea, ¿no? Luego dice gran tribulación y tal y cual. Entonces dice aquí, mira, es que si no es muy largo, ¿no sabes? ¿No ves cómo dice aquí, por ejemplo, en el 29? En el 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Las tribus de la tierra eran las 12 tribus de Israel, no había más tierra. Entonces pues él sigue hablando y dice: de cierto os digo que esta generación, en el 34, dice Jesús: de cierto os digo que esta generación, la actual, estos hombres, estas mujeres que estaban viviendo con él, esto, me explico, no dijo las generaciones a posteriori, esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Entonces dice en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces mira lo que traje. Traje el libro de Enoc, un libro que lo quitó Lutero. Ignoro por qué, dice que no le coincidía bien con la gracia. Bueno, bien, lo ha quitado. Pero muchas Biblias, de las 8 que hay por el mundo, cristianas, lo tienen. Ahí no. Y ves que siempre se habló de él en todos los lados. Bien. Entonces fui a leer en el capítulo 5
55 del libro de Enoch y le está contando el Espíritu de Dios a Enoch lo que va a acontecer, porque aún no había sido el diluvio. Os lo voy a leer, ¿vale? ¿Será pesado? Pues lo leo. No. Entonces dice en el capítulo 55, o sea, ya le había contado el diluvio, y le dice, tras ello, la cabeza de los días, las dos palabras en mayúscula, cabeza y días, o sea, Dios, dice, se arrepintió y dijo, en vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra, y juró por su gran nombre, de ahora en adelante no actuaré más con los habitantes de la tierra, no actuaré más así con los habitantes de la tierra, colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra, el arco iris, ¿no? Pero a continuación miren lo que dice. Esta es lo que está de acuerdo con mi decisión, sigue diciendo el Espíritu de Dios. Cuando desee atraparlos por manos de los ángeles en el día de la tribulación, dice, y el sufrimiento a causa de esto, desataré mi castigo y mi ira sobre ellos. Y dijo el Señor de los Espíritus, reyes y poderosos que habitáis en la tierra, veréis a mi elegido con mayúsculas. Por lo tanto, ya está hablando del tiempo de Dios, o del tiempo de Jesucristo, dice. Veis a mi elegido sentado sobre el trono de gloria para juzgar. Y así sus cómplices y sus tropas en el nombre del Señor de los Espíritus. O sea, señalo esto porque tanto Enoch fue instruido del Espíritu, juntando la situación de Noé con la destrucción de Jerusalén, fueron juntadas esas dos situaciones. Y yo me metí aquí a pensar, primeramente lo de Noé fue una simbología. ¿Por qué? Porque Noé, cuando mete a los animales, salvan 8. Primero, el número 8 significa las generaciones postreras, las futuras. El número 8 siempre representa lo futuro, ¿no? Entonces, ya que fueran 8, ya era una tipología de algo que iba a venir. Después llovió 40 días y 40 noches. Las veces que estuvo Jesús, 40 días después de la resurrección, 40 años que se tardó en la resolución de la Jerusalén. Y después, cuando a los 150 días, y fíjate que entiendo yo, tú puedes hacer lo que quieras con esto que voy a decir ahora mismo, 150 días, me habla 100 de un siglo y 50 del Pentecostés. A los 150 días, la paloma salió y trajo la unción, trajo la rama de olivo, igual que a los 50 días de Jesús cuando fue crucificado. Entonces hay una simbología que a Dios le interesó que lo tuviéramos. ¿Me seguís, no? Sí. Hay una simbología que Jesús también dijo, como en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque Dios lavó la tierra con agua. Jesús era el agua viva que venía. Pero esto se ejecuta en el año 70. Algo que la Iglesia Cristiana Mundial, tú dirás, ¿qué pasa? ¿Que tú lo sabes? Pues chico, es en lo que creo. Y no digo que sea ni más ni menos que nadie. No soy la única persona que lo ve así, ¿eh? Pero es imposible porque se está esperando a una destrucción. Pero ¿cómo va a destruir Dios el planeta con la humanidad? Primero salva a todos, dice, y luego nos mata. Eso no tiene sentido ninguno. Dios no es de carácter destructivo, sí que tiene sus disciplinas, pero también los destruye, porque aquí atrás lo cuenta todo, los destruye porque los ángeles se enamoraron físicamente de las mujeres y bajaron allí y les hicieron hijos. Entonces, Dios quería el cielo en la tierra, sí que lo quiere, pero no lo quería de esa manera, porque ellos les hablaron los secretos, dice que les enseñaron a pintarse de negro y de no sé qué, no sé cuánto, y les enseñaron todos los secretos espirituales mal, como Nimrod, con ese poder malo, ¿me explico? Porque para tener poder espiritual tienes que inclinarte al bien. Si no estás acabado, tú de primero, y de segundo quien te está viendo. Tú, el poder lo tenemos todos. Se nos ha dado, es nuestra naturaleza poderosa de fe, de amor, de perdón. Yo siempre hablo del perdón. El perdón es inexplicable. O sea, de repente le matarías, lo matarías, papá. Es que lo mataría. Y de repente te dice,
y ¡zum! Y se fue todo. Y dices, ¿y a dónde se fue? A veces hasta te da rabia de decir, ¿cómo puedo cambiar tan rápido de opinión? Pero es un misterio el perdón. Pero eso es súper poderoso. Ya está, borrón y cuenta nueva y seguimos caminando en amor. El amor es un superpoder que en cuanto a vibración, es la vibración más alta que hay. ¿Qué significa eso? Que tendrá poder para absorber lo que quiera. Lo que quiera. Pero el odio es muy limitado. Lo influyes, pero es muy limitado. Pero el amor abarca todo. ¿Sabes que nuestra onda traspasa el universo? Lo traspasa. Nuestra onda vibracional. Cuanto más yo tengo de amor, de vida y de luz, más llega para arriba. Por eso hay conflictos en el exterior. Por culpa de la rabia, echamos la culpa al tubo de escape del coche, que también. Pero lo peor de todo es la carencia humana. Eso es lo peor de todo. Entonces vemos que aquí lo mezcla y me ha gustado verlo porque Dios no mezcla dos cosas si no tienen nada que ver. Había una tipología que Jesús mismo la habló y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, no, en el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí pasó igual, de hecho, seguimos sin entender. Seguimos sin entender. Pero esto ocurre en el año 70. Y te voy a ir más allá para confirmar esto. En Juan 21-22, bueno, que es un hecho histórico, o sea, da igual que esté escrito o no, es un hecho histórico, lo cuenta Flavio Josefo y lo cuentan muchos historiadores, pero que Jerusalén fue destruida. Entonces dice, en Juan 21-22, mira cómo dice ahí. Este me ha encantado a mí. Me ha encantado y hasta llamé a papá para decírselo. Porque están ahí hablando. Yo creo que Pedro, aquí Jesús ya había resucitado, y yo creo que Pedro tenía un celo. Porque él sí entendió de alguna manera, era celoso, me refiero. No le gustaba mucho compartir a Jesús. Le gustaba compartirlo en el espíritu, pero no en persona. Entonces ve que están allí, pues viene Jesús resucitado, que nadie lo reconocía, porque cuando tú resurges, te vas a convertir en otra persona. A lo mejor tu cara sigue siendo la misma, o tus caderas, que las mías van a ser anchas hasta... Da igual que esté con neumonía y así, la cadera sigue siendo así. Como la cubana, ¿verdad, hija? Igual. Somos así de forma, ¿no? De forma, no deforme, sino de forma, es nuestra forma. Que es la que Dios nos dio, pues está bien. Papá dice siempre que la mujer debe de tener cuerpo de guitarra. Pues toma, yo tengo de violonchelo. Así que deben de estar muy satisfechos. Entonces, pues, él tenía un celo. Entonces ve que Jesús se va y Pedro ve que Juan va detrás de Jesús. Y entonces le dice a Jesús, ¿y este qué? Y entonces le dice a Jesús, cuando Pedro le vio a Jesús, le dijo, ¿y este qué? Le dice, estoy en el capítulo 21, en el versículo 21. Muy bien, gracias. Y dice Jesús, le contesta Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Voy a decirte una cosa, es el único discípulo que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén. Aunque el otro día, ayer, leí que un individuo dijo, así que probablemente Juan esté andando por alguna nación de nuestro mundo. A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué tiene? 2000 años. A ver, no tiene sentido ninguno. ¿Me explico? Mira, una cosa te voy a decir. Jesús, que es la verdad, Jesús no decía palabras al azar. Yo te puedo decir, como Tania, le regalas el perfume suyo preferido y te dice, ¡me muero! ¿No? Pero sabemos que no se muere. ¿Por qué? Pero es un decir, una expresión. O si me pasa eso, me ahorco. Pero no nos vamos a ahorcar. Pero Jesús, por cuanto es la palabra,
nada de lo que dijo fue al azar, o una expresión, o no, bueno, si quiero que espere, no. Él sabía que él iba a sobrevivir a la situación como único, los demás murieron todos antes. ¿Me explico lo que digo? Sí. Entonces la gente dice por ahí, pues igual anda por ahí caminando para que venga. Jesús ya volvió. Por eso ahora tenemos un evangelio completo, porque se acabó el cristianismo. Date cuenta que durante el periodo de Noé, cuando están dentro de del arca, llega un momento que salen y Dios le da un mandato igual que a Adán. Id, multiplicados, vivid con los animales, haceros señor de él, y le dice, pero no comas la sangre de los animales. Este es un ejemplo que voy a poner yo para hablar de un tipo de cielo. Porque si coméis de la sangre de los animales, yo demandaré de la vuestra. Es decir, vuelve a crear otra tierra. Por eso es la tipología de lo que Jesucristo venía a hacer. Vuelve a crear otra tierra, pero basada en la venganza. Porque si tú haces mal, yo te casco. Esta es la venganza. Pero es una tipología de lo que iba a traer Jesús, otra tierra. Entonces, si había otra tierra, una segunda tierra, porque la primera fue la de Edén, la de Adán, se la cargaron, sí, pero era el primer cielo, la de Edén, la de Adán. Luego vuelven a abrir otra tierra con el segundo cielo y la segunda tierra, ¿me explico? Y este segundo cielo y segunda tierra es la que trata Moisés hasta Jesús. Entonces viene todo un segundo cielo, una segunda tierra, hasta que Jesús tenía que incorporar en nuestra área espiritual, en las potestades, en el cielo. Por eso dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Por lo tanto, todavía no los tenía. ¿Por qué? Porque la potencia del segundo cielo gobernando sobre la tierra era tan imponente que ni Jesucristo podía reinar. Y te lo voy a demostrar. Lo dijo él. Esto lo dijo él, no lo digo yo. Entonces él sigue hablando y de las guerras, y entonces mete dos parábolas y vais a flipar con toda esta destrucción. Y dice en el 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Él estaba a la derecha de momento, esperando a que Dios dijera, ahora destruimos el segundo cielo, destruimos toda la ley de Moisés, destruimos el santuario y el lugar santísimo, y ahora tú quedas de Señor. Entonces dice Jesús a continuación, en el 34 dice, entonces el rey dirá, entonces después de esa destrucción, el rey dirá, heredad el reino, tú tienes el reino, tú eres el reino, tienes el 100% del reino. Pablo estaba mirando que sí, que no, que el judaísmo espera ahora, ¡fra!, los matan, daba igual. Pero el reino vino. ¿Sabes que luego dice en Apocalipsis que había uno sentado en el trono? ¿Por qué? Porque volvió. Porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo se dividen para servirnos a nosotros en las diferentes ocasiones. Dios como Padre, Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo, alguien, una persona que nos llevaría toda la verdad. Pero ellos son uno. Ellos son uno, se dividen por nuestra causa. Entonces, una vez que se solucionó todo, una vez que se arregló, que el segundo cielo no tenía semejante poder, ellos volvieron a unificarse. Y dice Apocalipsis que hay uno sentado en el trono. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Y no tienen enemigos. No los tienen ya. Tú no tienes enemigos en tu espíritu. No los tienes. Tienes que saber eso. Y no, pero el diablo me está engañando. El diablo no tiene poder contra Jesucristo.
No lo tiene. Cuando estaba el segundo cielo, sí. ¿Por qué? Porque el segundo cielo decía, como explica Pablo, si no haces el día de reposo, si no cumples la ley, si no haces esto, si no haces lo otro, mal. Contra ti hay algo, hay una condenación. Pero Jesucristo es perdón. Jesucristo es amor. Jesucristo es luz. Somos seres de luz que por fin vinieron a abrir las puertas y no tenemos que esperar a nada más. Tenemos que saber quiénes somos y el poder que tenemos, que no es poco. No es poco. Tú puedes creer como tú quieres, ahora estoy hablando yo, ya sé que siempre hablo yo, pero yo quiero despertar tu espíritu para que tú te unifiques y busques tu verdadera vida que fluye de tu interior. Porque tú estás diseñado y estás apartado y estás señalado desde el punto de vista puro para estar en esta hora, para estar en esta casa, para estar en esta ciudad, para estar de vacaciones desde Cataluña, para ser hermano de Paco, para ser hermana de Gen, para ser... ¿Me explico? No es por azar que estemos así. No, tenemos una misión que es única. Nadie puede hacer lo que yo puedo hacer. Papá no puede hacer lo que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que hace papá. ¿Por qué? Porque somos específicamente únicos y dependientes de Dios o del Espíritu de luz. Llámale como tú quieras. Somos únicos. No tienes que esperar a que otro te favorezca. Porque tú tienes todo el favor. Amén. Tú tienes todo el poder. Tú tienes toda la vida. Tienes toda la fe. Tienes todo el amor. Tú tienes la capacidad de anular todo ese rencor que puedas acumular. Tienes la capacidad de echar fuera el odio. Tienes la capacidad de quitar cualquier adicción, si quieres quitarla. ¿Cómo es que yo me curo de la droga? Si yo era lo más vicioso que había bajo las estrellas. Pero papá, ni te cuento. Drogadicto donde los haya. Un día estaba trabajando para una señora y claro, yo no pegaba palo. Todavía yo no era drogadicto, ¿eh? O sí, con la madre de Skippy, no me acuerdo. Pero entonces pues me dice la señora a la hora de pagar, estábamos dos chicas. Me dice, no, a ti no te voy a dar nada. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque trabajas muy mal, te tengo aquí para que estés distraída. Y yo, ¿qué? Pues me quedé hecha polvo, ¿no? Y entonces me viene a buscar papá. Y yo, en el semáforo enfrente. ¿Qué te pasa? Desde enfrente, desde la acera. Y digo, no me pagó la señora. Y me hace así él. Y me enseña, ¿sabes qué tenía? 1.000.000 de pesetas por aquí todo pegado. Venía a robarlo, ¿eh? No había nada. Y me enseña así, ¿no sabes? Y todo pegado así, con fiso. Todo por aquí, por el costado, ¿no? Además era muy delgadito, le daban 2 vueltas los 1.000.000 de pesetas, ¿no? Y me hace así como dice, ¿qué te importa? Si te iba a dar 10 euros, mira yo lo que tengo aquí. Y yo, nada. Pues yo tenía mi dignidad, había cumplido un trabajo y no me lo pagaban. Toma, ¡pah! 100.000 pesetas, ¿no? Toma, venga, hombre, venga, vámonos por ahí. Pero aún así, teniendo todo eso, se fue a robar más. ¡Ah, qué chorizo era el tío! ¿Verdad, papá? En Vigo, mira. En Vigo nos metieron una paliza a la policía por culpa de él. Teníamos 4.000 millones de pesetas por aquí todo. En el coche oro, en bicicleta le compramos a nuestros hijos, el amigo que venía, compramos de todo, en el Corte Inglés, hasta que por último nos para la policía con las pintas que teníamos, en un Sinca 1200 que íbamos 600 personas, nos quitan todo y detienen a Orlando. Siempre le detenían a él, los demás nos dejaron ir. Dormimos en comisaría, además de La Coruña, con los presos de Vigo, nos mazaron allí, por el fútbol y tal. ¿Qué no sé qué iba a contar ahí? Cachis nada más. Entonces, la policía nos retira el coche, claro, la policía tiene que hacer su trabajo. Y Orlando, pues voy a buscar al padre de Orlando, aún lo estuvimos hablando hace poco. Eso. Mira, es que le piden 40.000 pesetas de fianza. El padre de Orlando, que me dejas tranquilo, me tenéis hasta aquí los dos, fuera de mi casa. Fuera, estaban enfadadísimos los dos drogaditos, claro. Pero el padre fue, al día siguiente lo fue a buscar, conmigo no contó, desde luego, lo fue a buscar, paga la fianza y lo lleva a comer ostras. Bueno, a los 3 días nos vamos Orlando y yo al depósito de la policía, que se cuela por un muro y coge el oro que había robado en la casa y se lo lleva. ¡De la policía! Y yo, pero papá, es que nos van a coger. Y teníamos, y él seguía, por eso nos cogieron.
porque él robaba sin necesidad, me explico. Él tenía un vicio en el robo, que era horroroso aquello, porque si yo ya tenía para drogarme, pues oye, pues pasas el día y ya está, hasta el día siguiente, ¿no? Que un día hasta dije yo, pues vivía más en el espíritu de drogadicción, porque vivía al día, no sé, que ahora que quieres planear, ¿no? Pues ya estaba, pero no. Él era un saco sin fondo. Era terrible lo que Orlando robaba, ¿verdad, papá? Era terrible. Bueno, mamá, no sé por qué cuentas esto con la segunda destrucción, porque fue lo mismo. Tuvo que ser destruido su templo y su forma de vivir. Pero ¿tú te crees que un tipo así puede ser pastor? ¿Explico? Era esto donde quería llegar. Y aún llevar el amor de Dios a otros. Y aún, como algunos dijeron, voy a tocar la silla a ver si se me contagia algo de él, ¿verdad? Como hacía él con su líder. Voy a copiar como hace él. ¿Por qué? Por el poder que reconoció que tenía. ¿Tú crees que nuestro matrimonio era para restaurar? Golfa donde las haya, yo. Terrible, una mujer desleal, mentirosa, choriza, nos robamos la droga, terrible. Pero nosotros por fin entendimos y nos ubicamos en otra situación mental, espiritual. Y ahora, yo te lo digo de verdad, yo no conozco a ningún matrimonio que tenga la unidad que tenemos Orlando y yo. Cada uno tiene que vivir su unidad, no somos iguales, ningún matrimonio. Pero, ¿esto qué es? Esto es el poder que nosotros creímos que podíamos alcanzar. Todos tenemos ese poder, todos, pero tienes que soñar con él, tienes que imaginarte, porque ahora ya está todo dado, ahora ya estás sentado en el trono, tu trono está aquí, el trono es espiritual. ¿Os acordáis que hablamos de cuando Dios separó las aguas de arriba con las de abajo, que arriba les llamó cielo? Somos puro agua viva, somos agua viva, y eso va a regar todo lo que nosotros queramos hacer, con buen corazón, con un alma renovada, con buena intención, con propósitos poderosos, y todos tenemos un propósito específico. Podemos estar involucrados. Mira, nosotras tres somos rubias, somos de la edad más o menos, bueno, Mariana es mayor. Somos más o menos, ella no tiene marido, ella tiene marido desde hace poco, y yo tengo marido que este año hacemos 40 años. Nosotros también estamos en la movida de Noé. 40 años, 40 años. ¿Ya tenemos temperatura para entrar en la tierra prometida? No, ya hace que entramos. Pero cada uno tiene un papel distinto, con todo el poder de saber que el rey está en el trono. Lo tienes en tu trono. Él puede hacer todo lo que tú creas. Porque si miramos lo que hacía Pablo, ahora sí volvemos a leer, Colosenses 1:24, creo que era. Tú mira ahora qué extraño queda lo que... ya lo alcanzo. Dice, ahora pues me gozo en lo que padezco, 1:24, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hoy en día, ¿qué le falta a Jesús para que yo tenga el poder? No le falta nada. Ellos estaban peleando contra el segundo cielo. Era tan poderoso, era tan persecutorio, los mató a todos, de hecho. A todos los mata el segundo cielo. El segundo cielo, me refiero, a quien pues, le suena nuevo, me refiero que si tenemos un cielo en el sentido de la fe, este es nuestro cielo, el amor, lo llevamos dentro, porque hay una porción divina, o una porción de energía, o una porción de luz, que está todo en nuestro interior. Tú tienes toda la inteligencia para llevar a cabo, toda la sabiduría, todo el amor, toda la fe para llevar a cabo lo que tú tienes que hacer, y eso se llama cielo. Nuestra parte interna, que le llamamos el hombre interno, es el cielo. Entonces, el segundo cielo, que venía con condenación y que venía persiguiendo a los cristianos porque estaban desplazando el lugar santísimo, la ley de Moisés, fue quien mató a todos estos. Pero es que estos murieron con gusto, porque estaban
estaban abriendo brecha para que tú y yo pudiéramos ser libres hoy en Dios. Entonces, hoy, el otro versículo en Romanos el otro día decía, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Pero es que ya los tiene hoy, ya los tiene, porque sus enemigos eran estos, los que no querían entrar en el tercer cielo, en la gracia, en la divinidad, en lo sobrenatural, en otro tipo de cosas, en el amor, en el perdón, en estas restauraciones. Tú tienes que creer simplemente por ver, pues por poner un ejemplo, por ver a Orlando, para no mencionar a nadie más, que lo dice, porque hablaste de mí en la reunión. Tienes que creer que cualquier cosa puede ser quitada, curada, restablecida. Tienes que creerlo, que ese poder habita en ti, ese poder está en ti. Da igual que estés con depresión, da igual que te hayan abandonado, da igual que tengas un dolor de corazón por la familia, da igual. Aún dentro de todo eso tú vas a encontrar una posición más alta de la que se está viendo físicamente. Porque hay cosas que podemos cambiar, otras cosas las tenemos que aceptar y otras cosas las podemos expulsar de nuestras vidas porque no nos convienen. Como fue la droga, como fue que fuéramos unos chorizos, aunque teníamos muchísimo dinero, vivíamos como reyes, pero todos nos metíamos en droga. No teníamos ni casa, teníamos coches roídos, todo. Éramos drogaditos. Nuestro Dios era la heroína. Pero fíjate tú que... ¿Sabes que el otro día le oí decir a un médico? Ahora todos a drogarnos. Que la mentalidad del drogadito, no durante su drogadicción, pero después tiene un camino abierto a creer más como en el sobrenatural. Porque como estábamos tan flipados, y con el LSD, yo nunca tomé de eso, tomó Orlando, claro, Orlando tomó de todo. Pero son drogas que abrieron el cerebro en otra situación y ahora nos es fácil entender algunas cosas que no son tan fáciles de entender. El drogadito y los esquizofrénicos. Dice que son los que... no en la hora de ser drogadito porque ni piensas, y además estás así todo el día dormido y no te enteras de nada. Pero después tu cerebro sufrió una situación, a todos, bueno, nos drogamos un mes y luego pues ya entendemos, adiós, no. Pues tal vez por eso nos eligió. ¿Qué más da? Si de todo saca provecho Dios. Da igual lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado. De todo saca provecho. Entonces, pongámonos manos a la obra, entendamos que ahora nosotros no tenemos nada que esperar, no tenemos nada que decidir, no tenemos que esperar que sus enemigos espirituales sean puestos bajo el estrado de sus pies, sino que ahora ya somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos, que hay una obra completamente concluida, porque estuve leyendo, que yo leo muchísimo para informarme bien y no falar por falar, ¿no? Pero dice que desde que se destruyó en el año 70, mira, Flavio Josefo, lo apunté aquí, Flavio Josefo es un historiador judío, que es el que cuenta las guerras de los judíos, pero claro, en la Biblia, en ninguna Biblia está escrito, porque los libros se escribieron todos el máximo hasta el año 65. Entonces, esto fue en el año 70, la guerra empieza en el 67, 66 y medio, y dura hasta el 70, pero 70 después de Jesucristo. Pero hasta el 73 hubo una corrida detrás de los cristianos, algunos escaparon, que también lo cuenta él, pero otros, bueno, los mataron, los persiguieron y tal. Y entonces Flavio Josefo, en el tomo 7, en el capítulo 1, del 1 al 4, afirma que 1.100.000 personas en Jerusalén murieron en esa guerra y tenía 950.000 habitantes. Mira qué sangría. Y lo que ocurrió, porque lo cuenta con muchísimo detalle, o sea, las madres se comieron a sus hijos, porque Roma sitió. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cerró todo. Pero como tenían 3 muros, Jerusalén, para entrar, los romanos tardaron 3 años en llegar a ellos, en romper muro. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando fue lo de Babilonia, vino el rey Ciro y liberó al pueblo para que volvieran a reconstruir, esto ya te estoy hablando del año de hace muchísimo, para que volvieran a reconstruir Israel.
Jerusalén. Entonces no todos volvieron a hacer eso, sino que se fueron a Asia, otra a Mozambique, otra no sé qué, otra no sé cuánto. Pero Jerusalén seguía siendo la ciudad de Dios. Entonces cuando venía, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, bajaban todos los de esas ciudades y a celebrarlo. Entonces en ese momento que estaban todos los judíos del mundo allí metidos, sitiaron la ciudad. Entonces dice que había tantos muertos durante 3 años que se despiertan pestilencias, porque estaba podrido. Dice Apocalipsis que la fauce de los caballos, al entrar los romanos, cuando entraron, se salpicó de las sangres de la calle. Y como no tenían que comer, cocieron al hijo, al bebé, la madre, se lo coció. Y luego pusieron una doctrina, todo esto lo cuenta Flavio Josefo. Pusieron una doctrina que iban a empezar a comerse el pequeño, luego el penúltimo, luego el cuarto, luego el tercero, luego el segundo, y el primero que iba a comer el jamón del hijo era el padre, era el primero que tenía derecho a comer. Fíjate tú qué locura, hasta dónde llegaron. Dice que fue la peor guerra que tuvo Israel, los judíos, en toda su vida, hasta que Dios dijo, basta, me habéis hinchado las narices. Pelearon contra Roma, pelearon contra Grecia, pelearon contra Edom, mataron a todo. Mira, uno le cortaron brazo y pierna y se lo llevaron así a los romanos, que eran romanos, se lo llevaron así, no perdió la vida. Pero tú imagínate, era todos los días, y él, que es un judío, pero era el siervo de un romano, Flavio Josefo, dijo, era tan violenta el carácter del judío que me avergüenzo de ser judío. Me avergüenza ser judío. Era tal catástrofe, hombre, se estaban comiendo cocidos a los hijos, A ver, esto es tremendo, ¿no? Que se coma uno a los hijos cocidos. Que Amós, creo que es Amós o Joel, lo profetiza, que se comerán a sus hijos en la destrucción. Entonces es una guerra que fue terrible, pero que nadie le echó cuenta, porque ahí cambió un sistema espiritual. Al anularse eso, cambió. Entonces ahora leemos a Pablo y a Pedro como si estuviéramos esperando lo mismo que ellos. No, por eso te digo yo, es palabra de Dios, sí que es, pero es para los tiempos de ellos. Nos están enseñando la transición de ellos, por dónde pasaron, pero nosotros no tenemos más que esperar. Es todo nuestro, todo el poder. Tienes que creerlo para ser un gigante en la fe. Tienes que ser levantado y saber que tú vas a conquistar cualquier cosa que se te antoje, porque tienes el poder. Tienes el poder, estás lleno de energía. La energía es electricidad. Tú sabes que tenemos 7.000 millones, a ver, las cifras igual me equivoco, porque luego lo miran en internet y dicen, eran 7.000 millones, eran 40.000. Son 7, pero no sé si son 70.000, 700.000 o 7.000 millones de células, pero cada célula tiene un voltio. Imagínate todo el sistema celular despierto en nosotros, explotamos, ¡bum! Yo explotaría, yo de primero explotaría, me explotarían los ojos, porque somos eléctricos. Ahora me anuncia el coche, que de verdad es el coche que es una bendición, el 4x4, es una bendición, maravilloso para el perro, todo es maravilloso, pero es tan delicado. Tengo que ir orando por él siempre, pero yo le dije, me enciende un pilotito, ¡ping! Papá, ¿qué es esto? El motor. Y digo, pues tenía que venir para aquí, traía la comida de los chicos, traía la comida de los perros, el perro, o sea, si me pasa algo y para una grúa, la grúa me dice, hasta luego. Entre el perro, mis potas y yo, dirá, señora, yo no le llevo. Eso esté muy epiléptica y muy eléctrica, más ese perro que parece un caballo, entonces no. Entonces dije yo, no, mira, coche, tú tienes un sistema eléctrico y yo también. Mira, yo te voy a ir, tú vete tranquila, vete tranquilo, vete, y así vinimos. ¿Por qué? Porque sé que tengo el poder, que por lo menos me llegue hasta aquí, dirá Orlando, bueno, pero mañana al taller. Pero por lo menos llega hasta aquí, me dice, huele mal. Y no huele mal, es que no me eché colonia. Olía que mal. Pero llegamos hasta aquí, pero yo tengo energía para hacer funcionar al 4x4. Sí, señor. Porque la fe tiene una onda, me explico, eléctrica, que la abarca.
Por eso puedo conseguir, sin ser mecánico, que el coche me aguante los 73 kilómetros. 73. ¿Viste? Así que a partir de ahora me todo el mundo en la carretera, cuando venga la policía, estamos esperando un momento. ¡Ay, no! La policía, detenido. No puedes parar en la autopista. Iba a parar igual, pero bueno, si se para, se para. Pero quiero decir con esto, que esto tal vez es una tontería, para mí no fue ninguna tontería, vamos, se me queda en la autopista como el perro caballo vaca toro, porque no se sabe bien lo que es, más las comidas y las potas de una cosa, y allí tenía que venir a la reunión, y que no, dije, no, señor, pero mira, es que no estoy dispuesta hoy, así que dame todos los voltios para que yo pueda empujar al coche. No hay nada que se nos vaya a negar, no hay nada. Con un día que hablaba de esto y dice Maribel, bueno, pues yo voy a soñar con que vienen mis nietas. ¿Cuánto llevan aquí? ¿Un año? No, casi. Y dijo, muy bien, y la semana siguiente ya pidieron desde su tierra un avión y todo eso. Tenemos que creer, eso trae una energía. Tenemos que saber que somos capaces y que no hay nada que esperar. Porque la forma de interpretación, ya que andamos con Biblia, la forma de interpretación nos ha hecho la Pascua. Y yo me acuerdo que en otras iglesias las mujeres pasaba algo entre ellas, o los hombres, y todas me decían, ay, a ver cuándo regresa el Señor y me libra. Es que no puedes estar esperando a que vuelva algo que te libre, porque ya lo hizo. ¿Entiendes? Ya lo hizo. Ya está la capacitación dada para que tú hagas lo que tienes que hacer. Pablo estaba en el stand-by, Pedro también. Tú vas a ver cómo Pedro habla de una destrucción en primera de Pedro, en segunda de Pedro. Y dice que los elementos son los fundamentos, que son palabras griegas. Como los fundamentos iban a variar. Claro que variaron. Pasaron del segundo cielo al tercer cielo de la gracia. Y dice que sería por fuego. Claro, porque la ciudad fue quemada. La ciudad fue quemada, por eso dice que se oscurecerá el sol, porque durante casi 6 meses no se veía nada de luz, por la quemada que había allí, quemada. Y dice que el río se convirtió en sangre, porque en el valle no me sale ese nombre, de Josafá, que está pegado, era donde estaban todos los muertos, y goteaba al río, al Jordán, goteaba. Entonces el río estaba rojo. Entonces, claro, parecen cosas no sé qué, pero eran cosas naturales que estaban pasando en la tierra. Y tuve la ventaja de leer a Josefo, porque él lo habla con detalle, las cosas que ocurrieron allí. Entonces, concluyó. Entonces, voy a hacer caso a lo que dice Pedro, a lo que dice Pablo, pero voy a comprender que yo no estoy en esta etapa. ¿Me explico lo que digo? Después Pedro o Pablo, en cuanto a la revelación espiritual, está lleno de verdad. Pero luego tú te das cuenta que él está diciendo aquí, porque esto es muy gracioso, les dice aquí, no os sujetéis a preceptos. Se lo dice aquí, dice, no os sometáis a preceptos. Y al versículo siguiente dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Esclavos, obedecer a vuestros señores. ¿Ahora nos sujetamos a preceptos o no? Él estaba en ese stand-by. ¿Me explico? El cristianismo real, el cristianismo verdadero en un matrimonio es por amor, no es por sujeción, es por amor. Ambos nos respetamos, ambos sabemos de las diferencias y ambos nos debemos de conceder la libertad. Mira cómo vivimos Orlando y yo en el monte como las cabras y él debajo de un coche como de taller. ¿Sabéis qué nos pasó un día? Y ya acabo con esto. Un día, es que no se lo contamos, papá. No sé si se lo contaste a los chicos. ¿Qué hora es? Es que no tenemos reloj, estoy perdida, ¿no? Da igual. 2:10. Fala. Tardo 3 minutos. Un día, hace 3 domingos, no, papá. Del coche. No sé qué pasa. Pues resulta que él tiene un patín, o ¿cómo se llama? Un elevador. Ah, sí. Y él subió allí un 4x4, él compra y vende coches, ya sabéis. Y le encanta cerellar, mirar, algunos tienen que arreglar un poco y tal. Y lo sube, un 4x4, que es mediano, bueno, es del año de la pera, no, lo anterior, que tiene más años que yo creo. Pero lo subió allí y sube para casa y de repente oye, ¡pum!
se le cayó el coche, pero él estaba debajo, hacía 3 segundos, no sé. Entonces cuando yo llego me lo cuenta, pero es que yo en esa hora, yo estaba en la cantera, porque con Ciro pues voy a una cantera, que es de caolín. Entonces la cantera, están cambiando el caolín, es un mineral que nace de la tierra, que es una arena extraña, es una arena muy extraña, ¿no? Pero como hacen lagunas para cambiar las aguas, porque toda la piedra de la cantera la cortan y la tratan con agua, pues cambian lagunas, lo hacen ellos todo artificial y tal. Entonces había una laguna, desde que yo la conozco, pero luego pusieron el caolín encima. Yo ya sabía lo que podía ocurrir, porque el caolín es muy... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, donde pusieron la laguna, donde estaba la laguna, pusieron el caolín, fui yo a mirar, a ver hasta dónde me hundía. Oye, eran arenas movedizas. Y me hundía, cuanto más me movía, más me hundía, y ya estaba por aquí. Y yo, ¡Ciro! ¡Ciro! No sabía dónde estaba ese perro. Y entonces me cojo así del cuello de él, ayúdame, ayúdame. Entonces él venía, se iba, él se puso nervioso, ¿no? De que yo no tenía piernas ya. Y estaba, no sé. Y dije yo, ¿qué va? Esto me hundo. Yo, pero Dios, ¿vas a hacer que me trague la tierra? Con todo lo que he pasado de salud, con todo el coma, el no coma, el que sí, vas a consentir que a mí me trague la tierra en la cantera y que deja aquí el perro solo y el Mercedito es allí solo para acá. No lo creo, no lo creo. Pero cuanto más suplicaba yo, más me hundía. Y ya estaba por la cintura. Es que no había cómo salir de aquello. No había cómo salir. Hasta que le debió de decir Dios al perro, mira, sálvala, no seas tontolín, sálvala porque lo vas a pasar mal si ella perece. Pues entonces yo me junté así, las manos, y me apoyé aquí de su cuello, y él está acostumbrado a ayudarme a levantarme de cuando estaba en el hospital, y yo me agachaba y no me daban las piernas, entonces me apoyaba en él, y entonces él queda rígido, ¿entiendes? Sí. Porque él comprendió que él hacía una fuerza para la que yo no tenía, ¿no? Entonces él vio que yo quería tirar de él, entonces él se queda rígido. Es un perro que tiene fuerza, claro, pero yo le debí de pesar 200 kilos en esa hora, porque era una ventosa tal. Bueno, yo salí sin nada, sin zapatos, sin pantalón, sin ropa, sin calcetín, sin nada. Menos mal que no había nadie. Y él tirando, tira para atrás, para allá, para allá, para allá. Bueno, quedó extenuado. Al día siguiente él quedó extenuado. Entonces yo luego que salí, por fin salí, digo, pero que si casi me muero. Un hueco que hice allá en el 5º piso. Y cojo las botas, porque no quería irme descalza, que me clavaba todos los pies. Y ahí me empieza a morder en el culo. Porque yo estaba así, y me dice, ¿a dónde vas ahora? Y él, quieto para allá, pasa por ahí, siéntate, que te sientes. Y saco la bota y se la lleva a él. ¡Tráeme la bota! Toda llena de caolín, ¿no? Pero a la misma hora que cayó un coche, a mí me estaba tragando la tierra. Y yo dije, jolín, debemos de tener un propósito impresionante para que quieran acabar con nosotros. Además, entonces yo no le conté nada a él para no preocuparle, ni él a mí tampoco. Y entonces llega y me dice, ¿sabes lo que me pasó ayer? ¿Qué te pasó? Que me cayó un coche, calla, que a mí me tragó la tierra. Y yo le decía, es imposible, lo que cuentes ella siempre es más, no sabe. Ella era más. Joder, ¿sabes qué difícil me fue? Mismo que no había gente, porque yo estaba en Molinas, no, lo siguiente, ¿me explico? Y menos mal que no había nadie. Pero, jolín, después pensé yo, pues hubiera perdido la vida, porque cada vez me hundía más. Yo sabía que no debía de pisar por ahí, también es verdad que lo sabía, ¿no? Y desaparece. Y el perro, y desaparezco, porque nadie me hubiera encontrado, hubieran dicho, bueno, usted lo hubieran pegado un tiro, porque es medio chalao, los cazadores que andan por allí, y ya está, aparecería el coche, yo aparcado, no, este era de una rubia, bueno, vete tú a saber, que era muy rara ella, vete tú a saber. ¿Me explico? Entonces, fíjate tú, pero, ¿qué pasa? Pues, aún de cuando estamos a piques, en el borde de perder la vida, yo creo que podemos salvarla, porque esto lo he vivido muchísimas veces. Una vez le dije yo a Dios, ya con esto acabo, le dije a Dios, ¿por qué no dejas que me vaya ya? Estoy incomodísima, cuando estaba en el coma, porque no estás ni vivo, ni muerto, ni despierto, ni dormido, ni enfermo, ni sano. O sea, la cabeza la tienes en un sitio oscuro, mucha agua, pero un sitio muy desagradable. Y dije yo, déjame
déjame marchar ya, déjame que me marche. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Es imposible por la potencia en la que crees. Si no tuvieras una creencia, podías marchar ahora. Pero tú estás yéndote hacia la muerte poderosa. ¡Ah, yo vivo! ¡Y me sano! ¡Y me levanto! Me dice, ¿cómo quieres que te lleve de esta manera? Tienes que transformar algo para irte a la muerte. Tienes razón. Yo quiero luchar en pro vida. Porque somos pro vida. Tenemos que luchar y saber que no hay que esperar por nada más. No hay destrucción de ningún tipo, no hay ningún otro regreso, ya regresó. Y dejó el nombre de Juan. ¿A ti qué te importa si lo dejo vivo? Porque fue el único de los discípulos que quedó vivo. Y Jesús no habla, Jesús es la palabra, no habla por hablar, me refiero. Entonces, no te dejes engañar por otro tipo de doctrinas, por otro tipo de cosas que dice aquí él. No te dejes engañar por otro tipo de doctrinas. Mira, te lo voy a leer. Y ya con esto acabo. Y dice en el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni toques? Y dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y dice, cosas que se destruyen por usarlo. O sea, el cumplimiento, ¿entiendes? De las doctrinas, de las rutinas, de las creencias, se destruyen cuando las uso. Fíjate qué poco valor tienen. No tienen ninguno. Lo pone así, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces vamos a creer en vez de hacer. Creemos para poder hacer. ¿Me explico? Y eso lo tienes dentro. ¿A dónde se fue mi amado? Ha llamado el chapista. ¿Lo has llamado? Ay, será por el coche. Pues tengo yo las llaves, sí. Pues ven, Pedriño. ¿Dónde está Pedriño? Vamos a un poco de music. Vamos a orar un momento, ¿vale?